Mateo 6:6, en el nombre de Cristo Jesús. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estuvimos hablando en la prédica anterior sobre la oración, ¿recuerdan? Estuvimos hablando cómo orar, que lo más importante es de tratar de hacer contacto, de entrar allí en lo secreto para tener contacto con el Señor. Hoy vamos a continuar con esa enseñanza, pero hablando de algunas cosas que nos impiden el estar allí con Él. Si nosotros seguimos la lectura y el versículo 7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Cuando oremos, dice el Señor Jesús, que sabemos que fue el que habló acá, ¿cierto? ¿Qué dice? Cuando ores, no empieces a hacer vanas repeticiones como las otras personas que no conocen a Dios, que piensan que por hablar mucho van a ser escuchados. ¿Cuántas personas no piensan que por alargar su oración Dios va a estar en contacto con ellos? ¿Cuántas? ¿Cierto? Creen que por hacerla más larga Dios los va a escuchar. Y eso es lo que está diciendo Jesús. O sea, no multipliques tus palabras pensando que por eso Dios te va a escuchar. No, Señor. Sean pocas tus palabras, pero palabras fieles. Porque es importante que cuando nos acerquemos a Dios, nuestro corazón sea sincero con Él. Porque la Escritura dice que Él no puede ser burlado. Él no puede ser burlado. Cuando lo conocemos, vamos allí y no multiplicamos palabras, porque sabemos que Él lo sabe todo. 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 O sea, no le pidas al Señor muchas cosas porque Él sabe lo que tú necesitas antes que tú se lo pidas. Vamos a ir un momento a Lucas 12 para que veamos algo allí. Lucas 12. Mira esto. ¿Estamos allí? Leo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Amén. ¿Nota esto? El Señor le está diciendo a ellos, empezaron a apilarse, ¿no? Porque eran millares, ¿cierto? Millares de personas estaban ahí delante de Jesús. Y Él no tenía como yo tengo allí un parlantico. No, hablaba así normal. Él empezó a decirle, guardaos primeramente de la levadura de los fariseos. Le habló primeramente a sus discípulos, ¿no? Y le dijo que guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué es levadura, hermano? Si usted se va al diccionario de la Real Academia, levadura es una serie de hongos que cuando entran en contacto con algo, lo contaminan y empiezan a contagiar todo y a dañarlo. Eso es levadura. Cuando vemos la levadura, que es la que usan en la masa, es un tipo de masa de ese estilo, con ese tipo de hongos, para leudarlo todo. Entonces, cuando Él dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, Él está diciendo que lo que contamina todo es la hipocresía. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, el apóstol de los Hebreos nos dice que nos presentemos con corazón sincero, sin incertidumbre de fe, o sea, en confianza a Él. O sea, si no vamos con un corazón sincero, peligramos. Peligramos en el sentido de que Dios no va a escuchar nuestra oración. Se va a esconder en una nube, como dice Job. Dios se esconde en una nube y no nos escucha cuando no vamos con sinceridad. ¿Por qué? Porque Dios no es como una persona que no sabe lo que hay en tu corazón. Dios lo sabe todo. Y mi pregunta es, si alguien va a hablar contigo y te va a decir algo y tú sabes que lo que te está diciendo es hipocresía, ¿a ti te gustaría hablar con esa persona? No, ¿verdad? Imagínate a Dios.
Imagínate a Dios. Dios no quiere hablar con esa gente. ¿Por qué? Porque Dios dice, se acercan a mí como pensando que yo no sé lo que ellos son. Mira lo que dice Marcos. Vamos a Marcos. Y estemos muy atentos a todos estos versos que vamos tocando para que vayamos relacionando en el tema. Marcos 7. Antes de Lucas está Marcos 7, en el versículo 5. ¿Estamos allí? Leo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Nota lo que el Señor está diciendo allí. ¿Qué le dijo a esa gente que estaba allí el Señor? Hipócritas. Hipócritas. Esta palabra en su original es alguien que anda fingidamente. Eso es un hipócrita. O sea, al usted andar fingidamente en cualquier cosa, Dios le dice hipócrita. Y como Jesús no era tan claro, se los decía de una vez, hipócritas. Bien está lo que dijo Isaías. Si usted se va a Isaías 29:13, vaya allá. Ahí está lo que dijo Isaías. Para que veamos en su original. Isaías 29:13. La gloria sea para el Señor Jesús, que nos acompaña a donde estamos, en lo que hacemos. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temer de mí no es más que un mandamiento de hombre que ha sido enseñado. Amén. Vamos a trabajar un poquito allí, hermano. Cuando usted ve que Jesús lo dice ya, Jesús está tomando solamente parte del verso. Y en el contexto que entra la profecía original, que es esta de Isaías, en el contexto de que ellos estaban dando mandamientos de hombre. Pero cuando nos vamos a la profecía, que es Isaías, que es lo que Jesucristo dijo, como dijo Isaías, nos vamos al original, a lo que dijo Dios primeramente antes que llegara el tiempo. ¿Y qué dijo Dios? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Y ese es un problema. Cuando multiplicamos palabras en la oración, es porque lo que estamos es con esa boca ahí dándole, como esa vieja chismosa que no se paran de chismear, ¿cierto? Así, y nos acercamos a Dios y dale con esa lengua, como que si Dios no va a escuchar. Dios no nos va a escuchar. Dios va a ver nuestro corazón. ¿Sabes por qué Dios amó a David? Porque él sabía cuál era el corazón de David. Dios no nos ama incluso por nuestros pecados. O sea, Dios no nos deja de amar por nuestros pecados. No, cuando pecamos, Dios ve nuestro corazón y nos ama por nuestro corazón. Porque David pecó y Dios diferió el pecado. ¿Por qué? Porque era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Y cuando somos personas que amamos a Dios, el que vive para siempre nos justifica. Y eso es lo más grande. Por eso tenemos vida eterna. O sea, acá en la profecía original está hablando que este pueblo se acerca a mí con su boca. ¿Cuánta gente no se acerca al Señor solamente con su boca? ¿Cuántas veces? Y lo único que tienen de temor a Dios es algo que alguien le ha enseñado, que alguien le ha inculcado. Por eso yo llego acá y yo les enseño la palabra. Hay cosas que yo sé que cuando las personas están nuevas, que todavía hay cosas que están en la persona que Dios tiene que quitar. Pero yo lo voy dejando hasta el tiempo de Dios. Hay algunos que Dios los toca más rápido y empieza a darle. Hay otros que Dios espera. Solo ese misterio lo sabe Dios. No lo sé yo. Solo Dios lo sabe. Él conoce los corazones. Pero ¿qué trato yo? De que no sea un mandamiento de hombre. Porque imagínense que yo venga acá y le diga a usted, no, usted para venir para acá, usted tiene que cortarse ese cabello así. ¿Entiende? O usted tiene que ponerse un velo y entrar aquí con un velo.
¿Se imagina eso? Usted no puso esos zarcillos, tiene que quitárselo. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería? Mandamiento de hombre. Pero ahora si yo le saco la palabra y le digo a usted, anda castamente, con inocencia, no con oro, ni con perla, ni con nada ostentoso. ¿Quién está hablando? El Señor, ¿cierto? Y cambia la situación. Vaya que cambia. Porque cuando Dios empieza a ver que ya Él te envió la palabra, Dios empieza, mira, a abrir tu oído. ¿Me estás obedeciendo? ¿Escuchaste lo que hablé en estos días? Jesús acostumbraba, cuando caminaba, en esta ocasión allí que habla Lucas, había millares, pero a veces había un poquito. Una vez hasta había una sola, la mujer samaritana. Pero siempre acostumbraba al Señor, y lo vemos siempre, en Lucas más que todo, Él refleja eso. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque Él sabía que muchos no lo querían escuchar, y se lo decía, hipócritas. Hipócritas. Bien escribió de ustedes Isaías, este pueblo de labios se acerca a mí, pero su corazón está lejos de mí. Porque muchas veces acostumbramos a hacer las cosas de Dios, pero simplemente cuando nos ven. Cuando nos ven, hay gente que es así. ¿Y en qué se convierte alguien así? ¿En qué se convierte? En un hipócrita. ¿Por qué? Porque hace las cosas cuando lo ven nada más. Y Pablo dice, yo quiero que ustedes me obedezcan no solamente en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia. ¿Por qué? Porque Pablo dice, a Dios le gusta en los secretos, donde nadie nos ve. Ahí es donde Dios le gusta. ¿Usted sabe dónde yo obedezco a Dios? En los secretos. Y en público se ve que obedezco a Dios, porque en los secretos lo hago. Lo hago y me quiebro, me humillo en los secretos para que en público se vea. Entonces, cuando nosotros no entendemos ese principio tan básico de la oración, que tiene que ser sincera, empezamos por un camino desviado. O sea, Dios no va a tener que ver con nuestra oración. Y si no lo entiende, el Dios de los ejércitos le dijo a ellos, hipócritas, hipócritas, bien se habló de ustedes, dijo el Señor. Claro, porque lo dijo Él mismo fue el que lo dijo. Pero como Él nos honra, Él dice, bien dijo de ustedes Isaías. Isaías era un profeta. Y dice Pedro en su primera carta que el espíritu que hablaba en Isaías era el espíritu de Cristo. Amén. Por eso yo sé que el que lo había dicho antes era Cristo. Por eso los discípulos, cuando empezaron a entender todo eso, le dijeron, ahora sabemos quién eres. Sabemos que no tienes necesidad de que nadie te diga nada porque tú lo sabes todo. Gloria a Dios. Empezaron a ver quién era el que estaba allí. Y es necesario que nosotros veamos quién es el que está allí en los secretos cuando vamos a orar. ¿Estamos conscientes de eso? Cuando vamos a orar, ¿de quién está allí? Cuando estamos adorando acá, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Está adorando a Dios? ¿O está multiplicando canciones allí? ¿Está acomodando para que se escuche más bonito? ¿O está su corazón repartiéndole a Dios adoración? Esa es la diferencia, hermano. Eso es lo que hace que nosotros toquemos al Señor. Eso es lo que hace, que lo hallemos, palpando, lo hallemos. Eso, nuestro corazón. Cuando Samuel le tocó ir a elegir a David, dice la palabra que Isaí empezó a traerle uno a uno a sus hijos. Y es tan tremendo que si Samuel no le dice nada, ya Isaí hubiese dicho, no, en mi casa ninguno es. Porque Samuel tuvo que decirle, no te quedan más chavos, no tienes otro carajito por ahí, vale, que lo traiga. Qué tremendo. ¿Ah? No te queda otro. Y fue que Isaí dijo, sí, por allá yo tengo uno por allá, que lo dejen al está cuidando la vaquita y la oveja. Y cuando lo trajo, Dios le dijo a Samuel, ese es. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque antes de que viniera David, Samuel veía a los más, tú sabes,
y decía, estoy en presencia del ungido de Dios, decía Samuel, atoradito. Y Dios lo reprendía y le decía, yo no veo lo que tú ves, yo veo el corazón. Hay gente que es así, que anda lleno de apariencia. Apariencia. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Si usted se va a Juan 7:20, mira lo que dice Jesucristo. Juan 7:20. Juan 7:20 al 24. ¿Estamos allí? El nombre de Cristo Jesús. Respondió la multitud y dijo, demonio tiene, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés odió la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Porque hay gente que le gusta mucho la apariencia. Entonces cuando van delante de la presencia de Dios se estrellan. Porque ¿qué dice el Dios vivo? Juzgad con justo juicio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de juzgar con justo juicio? Bueno, hermano, juzgar con justo juicio es hacer las cosas como la dice la palabra. Eso es juzgar con justo juicio. No hacer las cosas en apariencia, hacerlas como la dice la palabra. Cuando nosotros estamos con esa sinceridad, apegado a esa sinceridad está la justicia de Dios. Porque no puede haber sinceridad si no hay algo que le dé límite o que le ordene a eso el ser sincero. ¿Se entiende? O que determine lo que es sincero y lo que no es sincero. ¿Se entiende? O sea, yo no puedo ser sincero si no hay algo, y aquí está la verdad y aquí está la mentira. Entonces Jesús le decía a ellos, mira que ellos le estaban hablando en la palabra y le estaban diciendo que él sanó a un hombre el día sábado, que dice la ley en el tiempo que estaba Jesucristo allá. ¿Qué decía la ley del sábado? Que el sábado no se podía trabajar, el buey no podía llevar carga, era un día de reposo. Él sanaba a un hombre y él estaba transgrediendo esa ley, ¿sabía? ¿Sabía que la estaba transgrediendo? Sí lo estaba haciendo. Pero él les dijo a ellos que la circuncisión la dio Moisés, no porque era de Moisés, pero Moisés la dio, y ellos el sábado transgredían circuncidando al hombre. Porque si no lo circuncidaban, violaban esa misma ley, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo Jesús. Violaban esa misma ley. Ahí hay un recto juicio. Jesús dice, bueno, el sábado no se puede hacer nada. Pero la palabra de Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿No lo dice esa misma ley? Entonces, si yo no sano a la persona, dice Jesús, yo transgredo esa misma ley. No juzguen por la apariencia, juzguen con justo juicio. Si vamos a la presencia del Señor y no sabemos juzgar con justo juicio, vamos a tener problemas en la presencia de Dios. Esto es a los que les interesa tener contacto con Dios, a los que les interesa entrar a su presencia, a los que quieren ver la gloria de Dios, a aquellos. La sinceridad, hermano, sinceridad, sin hipocresía, sin hipocresía. Porque lo más tremendo que dice Lucas 12 allí es que la levadura de la hipocresía, levadura de la hipocresía, qué tremendo. ¿Qué está diciendo Lucas? Que la levadura, la hipocresía contagia a otros. Contagia a otros. Y si vamos a la oración, Dios está diciendo, no multipliquen la palabra, porque eso es hipocresía delante de mí. Por eso no vas a ser justificado. Dios está diciendo, eso no me sirve, eso no me sirve. Dios prefiere que tú caigas humillado delante de Él y le digas, Señor, me duele la cabeza, X.
me siento mal, me pasa esto, y Dios dice, alábame, y te gozas ahí en medio de la presencia de Dios, y Dios desciende, te llena, te toca y te sana. A que tú empieces a multiplicar palabras, no, ayer, hay gente que dice, ayer oré poquito, ¿y por qué? No, oré nada más 5 minutos. Yo lo veo mucho acá, ¿es o no es? Es así. Pero resulta que esos 5 minutos sí tienen un problema también. ¿Por qué? Porque si usted me dijese, bueno, yo 5 minutos nada más hablé, pero me quedé ahí como 1 hora. Ah, gloria a Dios, ¿verdad? Porque aunque nada más dijo 2 o 3 palabras, se quedó en la presencia de Dios 1 hora. Porque esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Uno a veces se queda en la presencia de Dios allí, callado. Y empieza a sentir cosas que tú dices, bueno, aquí quiero estar. Yo a veces me he arrodillado a orar y tiro mis brazos y le digo, Señor, estoy cansado, dame fuerza. Así le digo yo al Señor. Y cuando vengo tengo rato y pregúntame si me quiero quitar. No, así me quiero quedar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo a los Filipenses, hablando de todas las situaciones adversas que muchas veces vienen a nuestra vida. Sí, allí es donde viene esa fortaleza. ¿Cómo? En Haris, en gracia. Gracia. Por eso entre las palabras que dice el apóstol a los hebreos dice, acercaos sin incertidumbre para que alcances ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. Gracia, o sea, influencia para cuando esté el problema, Él está allí influenciando y es poderoso en ti. El problema no puede más que Él, ni nunca va a poder. Entonces nos regocijamos y la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Efesios 4, ¿verdad? Guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Cuando estamos en contacto con el Señor. Eso es lo importante. Y vaya que necesitamos gente de oración aquí en la iglesia, hermano. Necesitamos gente que ore. Una persona que ora es una persona que cambia, ¿sabían? Cuando oramos, cambiamos. Cuando oramos no somos desobedientes. Dios empieza a quitarnos las cosas y a mostrarnos en la intimidad. Porque a veces las personas esperan que Dios le va a responder cuando están orando. No, sí, mira, haz esto, esto y esto, tómate un tachipirini y esto, y listo. Te vas a sentir mejor. No, hermano. Muchas veces Dios nos habla. A los que tenemos el don de que nos hable así, nos habla. Porque tenemos un don. Y a cada instante nos habla. A cada instante, a cada instante. Es impresionante. Si uno se pone a contar cuántas veces en el día Dios le habla, uno no alcanza a precisar un tiempo. Porque es a cada instante. Pero eso es un don. Esa es una capacidad que Dios nos da. Pero muchas veces, y yo que le puedo decir que tengo el don de que Dios me hable, yo voy a la intimidad y cuando empiezo a orar, el Señor empieza a mostrarme lo que voy a hacer. Y cuando empieza a mostrarme también las fallas que hay en persona, me la empieza a mostrar el Señor. Y aunque no me lo dice todo, ya me muestra para que yo esté alerta. Alerta. No para destruirlo, ¿no? Ni matarlo, sino para que la palabra yo la pueda enviar. Recordamos lo que le dice él a Ezequiel. Ezequiel, mira esto. ¿Juzgarás tú estas cosas, Ezequiel? ¿Las juzgarás tú, Ezequiel? En otra ocasión le dice, yo no voy a hablar con esta gente, Ezequiel. Júzgalos tú. ¿Por qué? Porque dice el profeta Amós que él no hará nada sin que se lo revele a sus siervos, los profetas. Eso lo dice el Señor. ¿Y dónde nos lo revela? Leímos en la prédica pasada, en Jeremías 23, 18. ¿Qué leímos? Vamos allá para recordar un poco. ¿Qué leímos en Jeremías 23, 18? Ahora lo vamos a ampliar un poquito leyendo unos versículos más. Dios es bueno y fiel. Le doy gracias al Señor por cada uno de los hermanos presentes en este lugar. Es así, poco a poco. Es así. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Estamos allí? Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó?
He aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Amén. Allí voy a quedar. Dios dice que si esos falsos profetas hubieran estado con él en su secreto, ¿qué hubieran hecho? Hubieran escuchado lo que Dios tenía que decirle a su pueblo. ¿Y qué hubiera pasado? Ellos se hubieran vuelto de su mal camino, o hubieran tenido la oportunidad de volverse, que era la oportunidad que tenían en Jeremías. Porque ¿quién era el muro fortificado? Jeremías. ¿A quién el Señor llamó? A Jeremías, para que hablase su palabra. Yo cada vez que hago algo, el Señor me da sabiduría. Yo me pongo a arreglar un aire y lo arreglo, y yo no arreglo aire. Y me pongo a arreglar cualquier cosa y la hago, y yo digo que soy inteligente. No, que el Dios de los ejércitos me da sabiduría y hago las cosas, y yo, vaya usted a saber, vaya usted a saber. ¿Y por qué pasa esto así? ¿Por qué pasa? Porque, hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos pide a nosotros que lo dejemos ser, lo dejemos ser, lo dejemos ser. El Señor dice, no te vengues por ti mismo, deja lugar para la ira de Dios, déjame ser. No es del hombre ordenar su camino, dice Jeremías 10, lo leímos en la prédica pasada, ¿cierto? No es del hombre ordenar su camino. ¿De quiénes son los caminos del Señor? Dice Proverbios 20:24. ¿De quiénes son? Del Señor. Si usted deja hacer al Señor, el Señor va a hacer en su vida. Esa es una de las propiedades más tremendas de la oración. Por eso vemos que aquí Él dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, yo hubiera sido en ellos. Y la palabra que ellos hubiesen hablado, hubiese sido palabra para que ellos se arrepintieran. Eso es muestra de que el que habla en mí es tremendo. Es tremendo el que habla en mí. Y desde que yo predico, hermano, grábense eso porque es una realidad, es mi testimonio. Desde que predico, me odian, se ponen bravos conmigo. Por eso, Jeremías le decía, tu palabra me ha sido por afrenta, no seas como una cosa ilusoria para mí. Porque lo afrentaban por la palabra. A veces yo veo, y no estoy hablando de los que tienen menos tiempo, pero a veces veo personas que no han recibido el Espíritu Santo y mi corazón se indigna. Cuando Él dice, si tu hijo te pide un pan, tú no le vas a dar una piedra, chico. Si tu hijo te pide un pescado, tú no le vas a dar una serpiente. ¿Cuánto más yo no le daré el Espíritu Santo a los que me lo pidan? Eso dice Dios. Por eso cuando yo veo, me indigno. Pues yo digo, son unos falsantes. Busquen al Señor de corazón, búsquenlo, porque Él es fiel a lo que promete. Es así. Hay personas que el Señor los empieza a tocar y se desvían, como en el caso de ese hermano que le estoy contando, hasta llegó a hablar en lengua. Hoy no quiere saber nada del Señor, porque ni se congrega. Y a veces hasta se acostumbran de mandar el diezmo. No, yo mando el diezmo. Una vez le dije a Geraldine, ¿se acuerda? La mamá de ella mandaba diezmo. Yo le decía, no, dile que no mande más diezmo. Yo por 3 lochitas no voy a dejar que el Señor me condene. No, Señor. Más importante es el alma de ella. Porque mientras hacía eso, le ponía tropiezo a ella para congregarse. Y yo dije, no, Señor, no. No es congruente que yo le reciba el diezmo a esta persona mientras hace esto. Tenemos que mirar bien lo que hacemos. Porque la oración es el poder del cristiano. El poder del cristiano está en la oración. Es así. Cuando vamos a orar, Dios se glorifica en nuestra vida y nos ordena los pasos, hermano.
Váyase al Salmo 37. Salmo 37. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Estamos allí en el Salmo 37. Recordamos la oración que oramos la prédica pasada, que era la oración de David. Ahora acá tenemos el Salmo 37. Acá está hablando también el rey David, en el nombre de Cristo Jesús. No te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Amén. Deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Qué es esto, hermano? Esta es una parte de la oración que nosotros tenemos que conocerla muy bien, hermano. Muchas veces cuando nosotros estamos orando, el Señor empieza a encauzar nuestra vida espiritual para ordenar las cosas. Inevitablemente empiezan a suceder cosas que nos duelen, pero Dios obrando para encauzar nuestra vida, conociéndonos y sabiendo todas las circunstancias como Dios que es, que todo lo sabe. Y en esos momentos el rey David nos dice que tenemos que deleitarnos en Él, deleitarnos en Él. ¿Qué es un deleite? ¿Qué es un deleite? ¿Qué es un deleite? Algo que uno le guste, uno lo disfruta, es un deleite. Pero ¿cuándo nos vamos a deleitar? Cuando las situaciones son adversas. ¿Y cómo nos deleitamos? Mire, en el contexto de lo que él viene hablando, se nota. No te impacientes, ¿verdad? Espera al Señor. ¿Por qué? Porque la situación nos trae impaciencia y nos trae... Entonces Dios nos está diciendo, deleítate, confía. Qué tremendo nuestro Dios, ¿verdad? Confía. Y David dice, espera en Él y Él hará. No necesariamente como uno espera, pero Él va a hacer. Y esa es la finalidad nuestra. ¿Cuál era la finalidad de Jesús? Ir a la cruz a morir. ¿Sabía usted eso? Él fue un cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Ese era su propósito acá en el mundo. Por eso Él dijo, si tú quieres, Padre amado, pasa de mí esta copa, porque de verdad no la quiero vivir. Pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. O sea, no sea mi propósito lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Qué tremendo. Jesús se deleitó en el Señor, en medio de la situación más adversa. ¿Qué hizo Dios? Dice Filipenses 2:12, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en lo que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Él es Curios, el dueño, Dios, el amo. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Él se deleitó en el Señor en el momento difícil. ¿Y sabes qué glorifica a Dios? Eso. Dios sabe cuando nosotros estamos sufriendo, Dios lo sabe. Y cuando nosotros escogemos decirle, Señor, no me importa, yo me quiero deleitar en ti, Él lo sabe y es glorificado Dios por nosotros. ¡Qué bendición! ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? Deleítate en el Señor, ¿vale? Vale la pena deleitarse en el Señor. Vale la pena. Cuando vamos a orar, qué bendición cuando nos deleitamos en el Señor. El Señor conoce tu situación, Él la sabe toda. Él sabe cuando tu corazón se doblega allí más preocupado por lo que te está pasando
que por lo que Él es delante de lo que te está pasando. Y ese es el problema de muchos, que ven el problema en vez de ver a Dios. Cuando usted ve a Dios, el problema, hermano, ya no se ve. Ya no se ve cuando usted ve a Dios. Es así. Un hombre llamado Simón, y dice la palabra que él no iba a partir hasta que no viera al Salvador. Y cuando él vio al Salvador, que lo cargó y se lo presentaron a Jesús, él dijo: Señor, ahora tu siervo va a partir con alegría. A mí lo que me llama la atención es que una persona se sienta tan alegre porque se va. O estaba obstinado de la vida, que es la menos lógica, o estaba muy confiado en el que está allá arriba, ¿cierto? Yo creo que es la segunda, estoy seguro. Pablo dice a los filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tengo que permanecer en la carne por causa de ustedes, decía Pablo, o sea, tengo que enseñarlos, cuidarlos, hacerlos crecer. Pero si parto con Cristo, para mí muchísimo mejor, decía Pablo. ¿Cuántos dicen así? Hay gente que le dice: tiene una espinilla y te vas a morir mañana. Mira, no. Lo saca en última noticia. Porque nos aferramos a la vida porque no lo conocemos a Él. Cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Deleítate en el Señor. Aprende a orar. Aprende. Vamos a volver a Mateo 6:6, que vamos al otro paso. Que como venimos, le dije que hablamos del secreto, la prédica pasada. Entonces vamos a ver las cosas que nos las impiden. Que nos impiden entrar a esa presencia. Y yo pienso que esta es la cosa o la actitud que le impide a un cristiano siquiera hablarle a Dios. Siquiera. Vamos a ir al 6. ¿Estamos allí? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará sus ofensas. ¿Estamos viendo? Si tú no le perdonas a tu hermano su ofensa, Dios tampoco te perdonará a ti. Yo no le he hecho nada a Dios. ¿Cuántos no le han hecho nada a Dios acá? Levanten la mano los que no le han hecho nada a Dios. No creo que haya uno, porque somos culpables todos. Sí le hemos hecho, desde que nacimos. A un Joiner, a un Sofía ya culpable, desde que nació. Qué impresionante. Todo niño que abre la matriz es culpable, ¿sabían? Eso lo enseñan en el libro de Romanos, porque ahora todos venimos en Adán. Somos culpables, por eso vino Cristo, para salvarnos. O sea, si tú no perdonas a tu hermano, Dios tampoco te perdonará a ti. ¿Por qué esto es importante, hermano? Porque cuando vamos a orar, no podemos orar delante del juez con deudas. Ejemplo: vaya al banco y pida un crédito y no lo pague, endeudes, y después vaya y pídale otro. ¿Por qué? Porque tenemos deuda, igualmente con Dios. Cuando nosotros le debemos a Dios, esas deudas nos impiden acercarnos. Vamos a ir un momentico allí a Mateo. Si se va al 5:23, ¿estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tus hermanos y entonces ven y presenta tu ofrenda. La gloria sea para Él siempre. Amén. ¿Qué dice el Señor? Que si tú vas a llevar tu ofrenda, que en este caso al altar, es tu oración delante de Él. O sea, tú vas a llevar esa ofrenda y te acuerdas
de que tienes algo contra tu hermano. ¿Qué tienes que ir a hacer tú? Según lo que dice Jesús, ir donde tu hermano para acomodar eso que está ahí mal, ¿cierto? Porque si no, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te va a escuchar, ¿cierto? Es lo que dice Jesús, ¿no? Claro. Ahora vamos a entender cómo es tener algo con el hermano, porque como muchas veces no conocemos la palabra, agarramos ahí un arroz con mango y no sabemos ni de qué está hablando el Espíritu Santo. Si usted se vuelve acá, dice en el 5:22, mira lo que dice, no es el nombre de Cristo Jesús, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, está viendo que si yo volteo el verso la cosa suena distinta. Si tienes algo contra tu hermano, y no lo dice así, dice si tu hermano tiene algo contra ti. ¿Cómo un hermano va a tener algo contra uno o un prójimo? Bueno, si yo le digo a Elizabeth, fatua es una persona necia. ¿Qué es necia? Una persona que sabe que eso no se debe hacer y lo hace. Yo le digo así, entonces ella, oye, pero yo no le estaba haciendo nada, ¿se entiende? Entonces ya ella tiene algo contra mí, ¿se está entendiendo? Ahí está el juez, ella tiene algo contra mí porque yo la ofendí, eso es lo que está hablando Jesús. Si tú lo ofendes, le dices esto, ya él tiene algo contra ti. Acuérdate de que él tiene algo contra ti. Esto lo entendemos si seguimos leyendo. Vamos a leer, que veo algunos ahí sorprendidos. En el 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Estamos viendo? Si tienes algo contra tu hermano, ponte de acuerdo con él mientras vas por el camino, no sea que él te entregue al juez y ella ahora diga, Señor, me dijo fatua y yo no le dije nada. Entonces, ¿cómo hago yo cuando voy a poner mi ofrenda? Hermana, perdóname por haberte dicho fatua, y puedo ir a orar. Esto funciona de muchas maneras. Muchas veces nos hacen cosas y ni siquiera nos han ofendido, pero nosotros nos sentimos ofendidos. ¿Qué pasa? Que si la persona está mal contigo, ya tú le pusiste a la persona que te ofendió. Entonces, ya tú tienes algo con la persona, que le debes algo. Entonces, ¿qué dice Dios? Que te presentes y delante de Él pidas perdón por eso que tú sientes, para que puedas entrar. Porque si no, el alguacil te va a meter los ganchos y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Esto es simbólico. Hasta que tu perdón sea acepto delante de Él. El problema de la mayoría de las personas que se acercan a la iglesia es que no entienden la palabra, hermano. Para eso habemos pastores y maestros. ¿Cuántos entendían ese verso como lo estoy explicando ahora? Levante la mano. Ni siquiera uno. Y yo lo sé. Yo lo sé. El problema de muchas personas es ese, hermano. Que no saben lo que Dios les enseña. ¿Qué dijo Jesús? Y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Si tú no sabes eso, ¿cómo vas a orar? Entonces hay personas que dicen, ay hermano, ayer orí y me sentí bien. ¿Eso dice de que Dios te haya escuchado? Es la pregunta. Es la pregunta. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces
malinterpretamos y pensamos que todo el mundo va a estar bien con nosotros cuando nosotros vayamos. A veces vamos a la persona y le decimos, bueno, Alejandro, perdóname por haberte ofendido. Y Alejandro dice, no, te vas a podrir en el infierno. Te vas a podrir en el infierno porque no te voy a perdonar. Entonces hay personas que son débiles en la fe y dicen, ay Señor, me voy para el infierno, Alejandro tiene que perdonarme, porque si no puedo presentar mi ofrenda, porque no conocen lo que dice la palabra. Romanos 12:18 nos habla con respecto a eso. Romanos 12:18 nos dice, Dios es fiel y maravilloso. Romanos 12:18. Dios es bueno, hermano, bueno es nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Notemos eso. Si es posible. ¿Qué es esto si es posible? Si yo le digo, si es posible, báñese. ¿Qué le estoy diciendo? Si de repente usted tiene la posibilidad, báñese, ¿cierto? ¿Es o no es? Si es posible, hermano, oye, vamos todos a ayudar a mantener el lugar limpio, porque hay personas que, aunque usted se lo diga 1000 veces, no lo hacen. Entonces, acá dice que en tanto dependa de nosotros. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando depende de nosotros, yo voy y le pedí perdón a Alejandro por algo que le hice. Entonces Alejandro me dice, no, yo no te voy a perdonar. Yo, bueno, ya no depende de mí, ¿cierto? Yo digo, no, Alejandro me quiere perdonar. Dios me perdone. Tú sabes, Señor, que yo le pedí perdón, ¿cierto? Si no me quiere perdonar, el problema es él. Entonces ya no depende de mí, ¿verdad? Porque ya sale de lo posible para mí. Pero ya puedo ir yo a presentar mi ofrenda, que el Dios vivo va a recibir mi ofrenda. Porque Él sabe que yo miré atentamente en su palabra y vi que tenía que ir porque tenían algo contra mí y yo tenía que pedir perdón. Eso es cuando ofendemos. Porque hay personas que se ofenden sin que uno los ofenda. Cuando uno le habla la verdad, se ofenden. Porque esa es la manera nuestra. Nosotros rompemos el puente, ¿por qué? Porque somos muy correctos, somos muy rectos. Nos gusta la integridad, amamos la verdad. O sea, es difícil conciliar con aquello. Por eso el mundo nos aborrece. Por eso nos dicen fanáticos. Hoy en día todo se ha cambiado. Usted si hoy es íntegro y se guarda para el Señor y usted respeta a la persona, usted es gay. Si usted predica el evangelio, la verdadera palabra, usted condena. Si usted es una persona que se congrega y hace todas las cosas para Dios, usted es fanático. ¿Es o no es? Todos lo han cambiado. Pero ¿sabe qué dice el Dios vivo? Ese es mi siervo, ese es santo, ese vive para mí, ese es mi siervo amado, aleluya. Y lo creo. Porque yo que tengo una relación con el Señor, la hablo no para alabarme, para dar ejemplo, para que ustedes también tengan una relación con el Señor. Que hay algunos que ya la tienen, pero están empezando, como siempre. Yo también pasé por eso y vamos a ir avanzando, ¿cierto? Todas las relaciones empiezan así, y ahí van avanzando. Así es con Dios. Se mantienen porque hacemos las cosas como Él quiere. Por eso nos mantenemos, por eso muchos caen y se separan. Se separan del Señor y más nunca vuelvan a estar con el Señor. Sí. En esa relación que yo he tenido con el Señor, el Señor siempre me decía mi siervo, comenzando. Después me decía siervo amado. Qué tremendo. Amado, alábame, amado. Y ahora de un tiempo para acá el Señor me dice, tú eres mi santo, tú eres santo, me dice el Señor. Qué tremendo. Yo digo, ¿qué es esto? Que Él es real con nosotros, hermano. No es como ese que nos aburre, no, Él no.
Es algo recíproco entre Él y nosotros. Y Él quiere que nosotros también cambie. Antes no confiábamos, ahora confiamos. Y nos entregamos. Eso quiere Dios. Que haya una relación perfecta entre Él y nosotros. Muchos no la alcanzan, hermano. ¿Sabes por qué? Y agárrese si esto es con usted. Porque no lo están buscando a Él. Y si usted no lo está buscando a Él, yo le voy a decir algo. Usted tiene el problema más grande, que es el problema del mundo. Y es no buscar a Jesús. Es el pecado de muerte de la humanidad, por el cual Juan dice, yo no digo que se pida por ese pecado. Jesucristo lo dijo de esta manera en Juan 3. El que no cree en mí, ya ha sido condenado. Vaya que hay que entender esas palabras. Ya Dios lo predestinó a un infierno eterno. ¿Por qué? Porque no ha creído en el glorioso Hijo de Dios. Dios le dijo, cuando metió al primogénito en el mundo, a Jesús, le dijo a los ángeles en el cielo, alábenlo. Porque de pronto se inflama mi ira, dice Dios. Qué tremendo, ¿no? Vaya que hay que temer cuando uno escucha esas palabras. Alábenlo. Jesús lo dijo, así como ustedes adoran a Dios, adórenme a mí. Qué tremendo, ¿no? Juan dice, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Hay muchos que no pueden entender esto. Cuando vamos a orar a su presencia, el Señor se acerca a Él y espera de nosotros que lo busquemos. Una búsqueda permanente. Acompáñenme, hermano. Vamos a buscar al Señor más. Cuando oremos, busquémoslo más, busquemos su rostro, para que ustedes vean la gloria de Dios. Yo no la quiero ver yo solo, yo quiero que ustedes también la vean. Para eso les predico. Yo quiero que ustedes sean llenos. Cuando estén adorando aquí al Señor, no sean unos zombies. No. Entréguense, entréguense, entréguense. Adórenle con todo su corazón, porque Él es grande. Él es digno de tomar la alabanza, la honra, la adoración. Es de Él, es para Él, porque Él venció. ¿Qué hizo Jesús? Literalmente, te lo digo en coloquial, Jesús sabía todo lo que debíamos y Él dijo, yo lo pago. Porque dice la Escritura que Él cargó en Él todos nuestros pecados. Eso lo dice Isaías. El Señor cargó en Él todos nuestros pecados. Los tomó y los llevó. Él le dijo a sus discípulos, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo. Vaya que estaba clarito. Porque nadie se la podía quitar, hermano. Nadie se la podía quitar. Él dijo, yo la pongo porque yo tengo el poder de volverla a tomar. Pero dice que Dios le levantó de los muertos porque Él es Dios. Destruir este templo y yo en 3 días los levantaré, dijo Cristo Jesús. Busquemos de verdad al Señor. Y esto es muy importante, porque entre las cosas que el Señor me dice, no me dice, siervo, háblales mucha sabiduría, aunque el Señor aquí habla muchas profundidades. Porque vaya que se ensancha nuestro corazón cuando uno habla de Cristo Jesús. Y es lo que el Señor me ha dicho. No hables muchas, no me ha dicho. No, Él me dijo, no hables mucha sabiduría, no. Él no me ha dicho, siervo, háblales mucha sabiduría, no. Me dice, diles que yo soy, diles que yo soy, háblales de mí. ¿Qué es esto, hermano? Que yo les diga que Él es Jesús. Eso es eso. Porque cuando toda lengua confiesa que Jesucristo es Curios, el amo, que Él es Dios, Dios Padre recibe la gloria. ¿Y por qué? Porque Dios Padre es el origen de todo. Porque Él fue el que envió su palabra de Él. Él mismo vino y hablaba en su tabernáculo. Se lo dijo a Felipe. El Padre que mora en mí, Él habla. Cuando las personas reconocen que Jesús es Curios, el amo, el Señor, Adonai, el gran Shaddai, cuando las personas lo reconocen que Él es IHBH, el gran yo soy,
el Padre recibe toda su gloria, porque es de Él. Porque la gente reconoce que Él no envió a otro, Él mismo lo hizo como lo prometió. Y todos los ojos verán a Dios, y todos los ojos verán a su Creador, y brincarán como corderitos. Los ciegos verán, los sordos oirán, los tartamudos hablarán. Juan el Bautista le envió a preguntar al Señor: Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y el Señor le dijo a los discípulos de Juan el Bautista: vayan y díganle a Juan lo que ustedes ven. Los cojos, ¿qué hacen? Caminan. Los ciegos ven, los sordos escuchan, los mudos hablan. Para que Juan entendiese que Curios, como dijeron los ángeles a los pastores, ese niño que está allí es Cristo, Curios, aleluya, el Señor. Para que entendiesen que era Él. Y si algo le interesa a Dios, es que cada uno de los que está acá sepa que Él es Dios. Porque cuando te digan así, como decían sus discípulos: ¿y quién será este hombre que aún el mar y los vientos le obedecen? Tu corazón se va a ensanchar y va a gritar, porque va a decir: Él está invocado sobre mi vida, Él me gobierna, Él es mi Dios. Es así. Y si hay algo diferente en los predicadores del nombre de Jesús, es eso: que cuando predicamos a Cristo, el poder de Cristo está presente y grandes cosas suceden. Cuando somos de Cristo, en ningún otro hay poder, solamente en Jesús. Vamos a darle gracias al Señor, que es bueno.